Alguna vez, al principio mismo de mi camino, escuché de labios de un lama tibetano una frase breve. El nombre es la puerta por la que el alma entró una vez en el cuerpo y por la que volverá a salir cuando aprenda a girar la llave invisible. Entonces aún no imaginaba que pasaría años reuniendo, grano a grano, conocimientos de diversas tradiciones para descifrar esa llave invisible. El código sonoro de mi propio nombre completo y su vínculo con los registros akáshicos. Pero la frase se instaló en mi memoria de inmediato y la intuición dormida empezó a vibrar como un diapasón que capta un tono apenas audible de la octava más alta. Cuanto más me adentraba en la esoteria del sonido, con más claridad descubrí que las escuelas místicas más antiguas veían en el nombre no un simple rótulo social, sino una auténtica fórmula ritual. Los sacerdotes egipcios custodiaban los nombres internos de los dioses convencidos de que el timbre y la secuencia de sus sílabas permitían gobernar las fuerzas de Nut y Set. En tablillas sumerias aparecen líneas acadias que describen a la persona como un sello de voz impreso en la arcilla celeste. Incluso en parábolas hasídicas sobre el Baal Shem Tov, el nombre se presenta como un cristal espiritual. El sonido pronunciado correctamente quiebra la realidad habitual y abre el acceso a lo inefable. El lenguaje moderno de ciencias vibratorias podría explicarse así. La combinación de consonantes y vocales, dispuestas en una malla rítmica determinada, forma un espectro único de oscilaciones sonoras. Ese espectro resuena con la huella electromagnética de las redes neuronales humanas y a través de ella, con el campo de punto cero que los emanacionistas del pasado llamaban Akasha. Si imaginamos los registros akáshicos como un gigantesco archivo interferométrico, el nombre actúa como un hash key personal que entrelaza el biocampo local con la matriz universal del ser. Importa recordar que no son las letras en sí mismas, sino su fonética viva, la inspiración y la expiración, la altura, el color, lo que abre el portal. Así como un libro no se abre con solo mirar la portada, sino al presionar con los dedos cierto punto del lomo. Mi primera experiencia tangible ocurrió durante la noche del equinoccio de primavera. Vivía en aquel entonces en una casa de barro en el Altai. La línea de alta tensión más cercana titilaba detrás del puerto de montaña. En un silencio roto, apenas por el lejano crujir de un generador, susurré mi nombre completo durante horas, dejando que las sílabas cayeran bajo el umbral audible o se elevaran al borde del ultrasonido. Sin que la mente lo advirtiera, la lengua empezó a acomodarse de otra forma. La saliva se espesó y los músculos de la laringe trabajaron de modo autónomo, como en el throat singing. De pronto, el espacio se fracturó, no hacia afuera, sino hacia adentro. La habitación desapareció. El techo se transformó en un arco forjado que se abría en un vacío azul. Allí, en un fulgor atemporal, vi, o mejor dicho, recordé, cientos de páginas de mi propia vida que nunca antes había recordado. Deslizaban ante mí como rollos de fibras luminosas. A la vez, se descomponían en un sonido puro, un acorde continuo donde también se percibían los nombres de mis padres, de los padres de ellos y, más allá, la profundidad del linaje.
Salí del trance con respeto y cautela, pues toda incursión en la biblioteca multidimensional de Akasha se parece a cruzar un hielo cristalino. Basta rozar emocionalmente la lámina adyacente del destino ajeno para que la frágil trama se hunda en un frío nudo kármico. No obstante, aquel brevísimo contacto bastó para que el cuerpo grabara una sensación nítida. El nombre es una contraseña multinivel y cada letra corresponde a un portador de memoria que se adentra en la zona arquetípica. Presionar la tecla, pronunciar la letra, no activa archivos, sino ondas de las que se forman esos archivos. La onda llega, proyecta un destello de imagen y desaparece, como la bombilla que se enciende y apaga en una habitación donde la propia bombilla es la luz. Desde entonces, cada mañana empezaba con un calentamiento vocal donde, en lugar del habitual do, re, mi, interpretaba la secuencia de mis 3 nombres fundidos en un trino verbal. Al principio surgían distorsiones, ronquera desgarradora, súbita opacidad del oído, como si alguien girara un potenciómetro. Más tarde comprendí. Eran los cuerpos sutiles, limpiando el resonancia, eliminando bloqueos energéticos que impedían el sonido puro, igual que un guitarrista palpa cuerdas nuevas y ajusta la clavija hasta que el instrumento canta afinado. Con el tiempo la práctica se volvió un palimpsesto del que emergían letras nuevas. A veces había sueños extraños. Caminaba por salas de un scriptorium ciclópeo donde escribas invisibles trazaban caligráficamente las letras de mi nombre, pero en un alfabeto de cristales que brillaban como fibra óptica. Esos sueños dejaban un post-eco inigualable. Al despertar sentía en la boca el sabor a polvo cuántico, como si hubiera inhalado ozono fresco tras la tormenta. Cada vez crecía el deseo de regresar, y, con él, la certeza, mientras no resuene cada combinación de sonantes y expirantes, la puerta a los registros se abrirá apenas una rendija. En cierto momento surgió la pregunta: ¿es posible extraer del nombre no solo un corte personal del tiempo, sino también acceso a la capa colectiva de la evolución, donde se guarda la experiencia simbólica de todo el género humano? La respuesta llegó en forma de un sueño muy antiguo. Escuché un coro de miles de voces que pronunciaban mi nombre al unísono, cada una en su lengua. Las voces se superponían formando un acorde multidimensional que de pronto se colapsaba en un solo tono, casi infinitamente agudo y, al mismo tiempo, profundamente interior. Ese tono no me pertenecía ni les pertenecía a ellos. Era la Zoe singularidad en el corazón de Akasha, donde cada crónica personal roza el universo de los acontecimientos. Entonces comprendí, para dilatar la frontera, hay que aprender a escuchar el propio nombre, como si lo pronunciara el campo mismo. Segunda parte. Para entonces, yo ya había sistematizado datos sobre espectros fonémicos y su relación con la psicoacústica resonante, misterios antiguos, lingüística ocultista, teosofía, los Asma al-Husna sufíes, la gematría cabalística. Todo se fundía en un mosaico desmañadamente fascinante. El primer avance llegó con un modelo matemático, al equiparar los valores numéricos de las letras, según un sistema pitagórico ampliado, a las frecuencias de ondas estacionarias en un tubo de Kundt. Descubrí que la suma nombre plus segundo nombre plus apellido suele caer en un rango múltiplo de las oscilaciones gamma del cerebro, 30, 42 Hz.
Parecía una coincidencia divertida, hasta que Emma L., bioinformática y cantante de oído absoluto, aceptó experimentar. Colocamos bajo su micrófono de estudio un acelerómetro para registrar microvibraciones del tórax y, en la culminación de la entonación de su nombre completo, le conectamos un gorro de EEG. Al pico del prolongado A, inicial del apellido, el aparato mostró un aumento casi impulsivo del ritmo gamma, acompañado de la sensación subjetiva de un resplandor de niebla plateada tras los párpados cerrados. Tras varias tomas de control con sílabas neutras, comprobamos que la anomalía aparecía solo al pronunciar su propio nombre completo y con la entonación nativa exacta. Más tarde, un protocolo análogo con un musicoterapeuta de México y un monje budista de Ladakh reprodujo el efecto en un 90% de coincidencias. Las ondas gamma son conocidas como canal metacomando neurológico que conecta grandes áreas esqueléticas del cerebro, cortezas sensoriales, tálamo, hipocampo. Cuando el rango de ruido frecuencial atiende a la resonancia de amplitud del nombre, se coordina la red Default Mode con el sistema de memoria, algo así como una reunión de inmortales neuronal, donde el relato interno se despega temporalmente del tiempo lineal y empieza a leer flujos de información de una fuente no local. Eso se percibe como deslizar la mirada por estanterías de la biblioteca infinita de Akasha. Para que la vivencia se despliegue por completo, no basta emitir los sonidos correctos. Es preciso crear una lente acústica especial. La llamé método de estroboscopía de fase del nombre. Su esencia: la punta de la lengua se fija en los alvéolos, el velo del paladar se entreabre y la laringe regula el aire para que cada letra siguiente emerja medio tono más alta que la anterior, hasta concluir la secuencia. Surge una espiral sonora que conduce la conciencia hacia adentro. Visualmente, el retrato de fase de las vibraciones recuerda el cuerno de Arquímedes girando dentro de un toro tridimensional. Al principio no todos logran alcanzar el punto de colapso. A menudo, el proceso se interrumpe en reacciones somáticas, manos que se hielan, lágrimas repentinas, oír un eco-impulso distorsionado. El nombre parece responder por su cuenta, como si alguien lo repitiera detrás. Es normal. Así emergen capas de memoria bloqueada. Con el tiempo el cuerpo crece hasta la frecuencia, del mismo modo que una copa vacía aprende a cantar con un buen vino añejo. Solo hay que dejar madurar las notas profundas de la emoción. Cuanto más avanzábamos, más nítido se dibujaba un dilema ético. Si el nombre abre de veras los registros, entonces una voz ajena, sonando en el rango adecuado, podría penetrar sin permiso de los guardianes. ¿Confiarías la versión completa y en borrador de tu alma a un operador casual? Tal vez por eso en culturas chamánicas se mantiene el nombre verdadero en secreto, usando techos o alias para la interacción externa. En la era digital, esa cautela puede parecer paranoica hasta que se escucha una grabación estéreo donde el operador reproduce sin error el nombre completo de otra persona y el micrófono capta la misma ráfaga gamma y la misma niebla plateada tras los párpados. Para minimizar la intrusión,
adoptamos la regla de los 3 círculos de confianza. El primero es el trabajo individual. 1. Explora solo sus propios estratos y anota la experiencia en un diario. El segundo, práctica en pareja, con el acuerdo mutuo de no grabar las sesiones y cerrarlas con el rito de bloqueo de la voz. Un breve chasquido, K, en la exhalación. El tercero, formato grupal de no más de 7 participantes. Cada nombre se entona solo al transponerlo a la 5ª o 6ª chakra violeta, permitiendo a la rueda obtener un cine delta colectivo, una secuencia de la historia global que se revela a través de resonancias numéricas compartidas. El episodio más impresionante de la segunda fase fue una serie de retiros nocturnos en la isla de Saaremaa, sentados en círculo en una vieja capilla calvinista convertida en eco-taller. Los participantes empezaban a pronunciar sus nombres completos en canon espejo. Cada uno entraba 7 compases después del anterior, retorciendo el final del apellido para iniciar el propio nombre. Los acordes se densificaban, el aire se volvía viscoso, parecido a un gel iónico, y de la penumbra aparecían escenas de la vieja Europa, herrerías, puertos, patios donde giraban espetones, así como cuadros de las primeras mutaciones genéticas del Homo sapiens. Por un instante, se percibía que cada uno había activado en su código un lector QR integrado que escaneaba la evolución humana como un patrón fractal dinámico, del cual también estábamos hechos. Tercera parte. Tras cientos de horas de sesiones de campo, llegué a la conclusión de que esta técnica no es para el turista casual de senderos místicos, pero tampoco exclusiva de los elegidos. En algunos, la apertura de los registros a través del nombre se dispara espontáneamente durante conmociones emocionales intensas. Un actor que pronuncia en escena su propio nombre y de repente ve el fondo de todas las vidas previas. Un niño al que la madre llama por su nombre completo en una situación de peligro y en su oído se posa el eco de todo el linaje. Quien desee reproducir el fenómeno de forma consciente y con riesgo mínimo puede seguir los siguientes pasos. Grano hule. Paso 1. Preparar la acústica. Busque un espacio donde el sonido no genere reverberación extraña, pero tampoco se apague. Cavernas de sal, yurtas de barro o una habitación con estanterías de libros alrededor sirven bien. Reduzca el ruido eléctrico al mínimo. Desconecte frigorífico, Wi-Fi y lámparas fluorescentes. Paso 2. Sincronizar la respiración. Siéntese con la espalda recta, pero sin tensión excesiva. La espalda es como una cuerda, tensa, pero amable, decía mi maestro. Inhale por la nariz expandiendo las costillas inferiores. Exhale por la boca en un susurro. Ah. Repita 21 veces hasta que el sonido A sea uniforme. Paso 3. Secuenciar los fonemas. Divida nombre y apellidos en sílabas. Escríbalas grandes, latín o cirílico, sin acentos. Lea la cadena despacio, notando los microsegundos de silencio entre sílabas. Ese silencio es el pozo donde la conciencia caerá más tarde. Paso 4. Estroboscopia de fase. En cada nueva repetición suba la tonalidad del nombre medio tono. Al llegar al punto más alto cómodo, regrese al grave. En el 9º ciclo ante encienda la espiral.
Deje que la entonación suba por sí sola hasta sentir un leve pulso en las sienes. Detenga la pronunciación cuando el zumbido interno sea más fuerte que el sonido externo. Paso 5. Observación. Cierre los ojos y permanezca en silencio. Imágenes, sonidos y olores surgirán por sí mismos. Mantenga la atención como un detector de humo. No persiga los matices, pero tampoco huya. Todo lo que aflore es metadato de su código personal y ha empezado a descodificarse. Paso 6. Fijación. Abra los ojos solo después de que el zumbido se diluya. Regla sagrada. Antes del primer sorbo de agua o palabra, anote todo lo que recuerde, desde impresiones grandes hasta la mínima percepción. Así, trasladará el paquete de ondas a un soporte material y conservará el acceso. Paso 7. Cierre. Pronuncie su nombre muy quedo con un clic-que gutural, cerrando bien la glotis. Es como bajar la tapa del ordenador. El procesador duerme, pero la sesión está guardada. Tras la práctica, evite decir el nombre durante una hora para que los paquetes se compacten en la red neuronal. A largo plazo conviene entender que los registros no solo muestran, sino que reescriben. Oír un guión no descargado significa entablar un diálogo libre con él. Si la vida es una canción, los registros son la biblioteca de todas las partituras, y el nombre es el bocina del gramófono por la que la melodía se despliega en el tejido acústico del día. Respetando la ética, no violentar códigos ajenos, no comerciar contraseñas, y la seguridad, tierra, fijación de la experiencia. Cualquiera puede aprender no solo a echar un vistazo al archivo, sino a editar creativamente el guión sonoro. No terminaré con una moraleja, sino con una piedra pregunta que aconsejo lanzar al lago inquieto de la búsqueda personal. Si mañana cambiaras tu apellido y pasado mañana tu nombre, ¿cambiaría la grabación en los registros o solo el ángulo de tu mirada? Tal vez la respuesta se esconda en los sonidos mismos que pronuncies al intentar leer ese nuevo código. Y si de pronto, en el silencio, resuena un único tono infinitamente agudo y a la vez quedo, sabrás. Es la señal. Estás tocando el núcleo de la biblioteca. Pásalo a quienes se atrevan a pronunciar su nombre como si dieran el primer aliento, y que de ese aliento nazca un mundo nuevo, un mundo nuevo, un mundo nuevo.